Laboratorios Medix presenta. ¿Sabía usted que hace apenas unos días el cuerpo incorrupto del padre San Pío de Pietrelcina fue sacado de su convento en San Giovanni Rotondo y llevado a la ciudad de Roma, donde permaneció varios días? Un acontecimiento extraordinario a casi 50 años de su muerte. Como extraordinaria es la conservación de ese cuerpo, es impresionante. Por ello, hoy, en este programa, le entregaremos la historia del Padre Pío y las imágenes de la exhumación de sus restos, y usted podrá ver varias veces su cuerpo incorrupto. Así que sea usted bienvenido hoy, con mucho cariño, este programa dedicado al Padre Pío de Pietrelcina. Comenzamos con su historia y para eso ya está aquí Marisa O'Farrill. Marisa. Hola, ¿qué tal? Hoy este Padre Pío a mí me encanta. Es un santazo, qué bárbaro. Sabes que muchas veces la gente llegaba a confesarse y luego les decía, ahora dime tus pecados, los reales. Los reales. Tenía así unos dones, ¿no? Sí. Sí. Y queridos amigos, hoy les traigo a la televisión el hermosísimo testimonio de un hombre santo, un hombre pequeño fraile franciscano capuchino que alcanzó la santidad y a quien Dios le concedió muchos dones y gracias celestiales, entre ellos vivir con los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero al Padre Pío, quien en su convento en la pequeña localidad de San Giovanni Rotondo, Italia, dedicó largas horas al sacramento de la reconciliación en el confesionario de la iglesia del convento. El Padre Pío también edificó un gran hospital para los enfermos y heridos de la guerra. No se libró de las persecuciones a causa de su gran fe y tuvo que soportar investigaciones a causa de los estigmas en sus manos. Vayamos juntos a conocer más del Padre Pío de Pietrelcina. La figura del Padre Pío es atractiva por la manera en que se fue santificando en vida y su historia se rodea de muchas gracias celestiales. Entre algunas de ellas, profetizó que el joven seminarista Karol Wojtyła sería papa. En el confesionario conocía los pecados antes de escucharlos. Mantenía batallas personales contra el demonio. Podía decir a los familiares de los soldados en la guerra si continuaban con vida o si ya se habían muerto. Obtuvo de Dios varios milagros de curaciones. Comenzó la edificación de un hospital con capacidad para 8,000 camas con tan solo una moneda. Tenía el don de bilocación. Se les aparecía a los moribundos en la guerra. Se sigue apareciendo a varios enfermos en los hospitales y es un poderoso intercesor ante Dios de quienes a él se confían. Su nombre en el siglo fue Francesco Forgione. Nació en Pietrelcina, Italia, el 25 de mayo de 1887 y murió en su convento de San Giovanni Rotondo. 81 años más tarde, a las 2:30 de la madrugada del 23 de septiembre de 1968, al caer el rosario de sus manos luego de recibir el sacramento de la unción. Al momento, repicaron las campanas del convento y en pocos minutos la ciudad estaba iluminada, pues el Padre Pío ya era considerado en vida un santo. 3 días antes de morir, el 20 de septiembre, se había celebrado el 50 aniversario de la aparición de los estigmas de Jesucristo en sus pies, manos y costado. 2 días después celebró la misa y los estigmas habían desaparecido, lo que le hizo saber que se encontraba por dejar este mundo. Su vocación al sacerdocio la tuvo a los 10 años de edad y a los 15 ingresó al convento de los frailes capuchinos en Morcone. Recibió la ordenación sacerdotal el 10 de agosto de 1910 y celebró su primera misa en la Catedral de Benevento. Decidió ofrecer su vida por el bien de la humanidad.
sufrir por ello y buscar en la oración el verdadero alivio de las penas de los hombres. Los estigmas fueron la respuesta de Dios a su vocación. Al Padre Pío lo beatificó Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999 y él mismo lo canonizó el 16 de junio de 2002. La fecha de su memoria litúrgica es el 23 de septiembre de cada año. Maravilloso el Padre Pío. ¿Sabes que había filas de horas, la gente de pie, para confesarse con él? Sí, y su mamá de chiquito le decía, anda, ve a jugar con los niños. Le decía, no, porque los niños blasfeman. Anda. Oye, y había que operarlo de una enfermedad que tenía, y él pensó, no, porque mientras me anestesian, van a querer verme los estigmas y eso. Y entonces le dijo al doctor, no me anestesie. Y así, sí, lo operaron. Ajá, para que no le quisieran investigar de manera insana los estigmas. Pobrecito. Sí. Bueno, esto apenas para empezar, ¿eh? Ahora, vamos a continuar con más del Padre Pío de Pietrelcina. Mire usted, el momento en el que son llevados de San Giovanni Rotondo a la ciudad de Roma el cuerpo incorrupto del Padre Pío y además de otro santo, San Leopoldo Mandic. Miren nomás. Atravesaron media Italia, desde el sur y desde el norte, para llegar a Roma y ser testigos de misericordia en el año santo convocado por el Papa Francisco. Los restos mortales de dos grandes santos, confesores, ambos religiosos capuchinos, San Pío de Pietrelcina y San Leopoldo Mandic, partieron el miércoles 3 de febrero por la mañana desde San Giovanni Rotondo y desde Padua, y la devoción de miles de fieles a lo largo del camino ralentizó mucho el convoy, con el cuerpo del fraile de Gargano. Por la tarde, las reliquias fueron recibidas por la emoción y la piedad de muchos fieles en la Basílica Romana de San Lorenzo Extramuros, donde el cardenal vicario Agostino Ballini celebró una Eucaristía en la que definió a los dos capuchinos como campeones de la santidad cristiana. Durante la jornada del jueves, los dos féretros con los cuerpos de los santos permanecieron en la Basílica del Verano, para ser después trasladados a San Salvador y después el viernes por la mañana a la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco eligió al Padre Pío y al Padre Leopoldo Mandic como testigos del amor por el confesionario y ejemplo de vida para los misioneros de la misericordia, a los que en presencia de las reliquias de los dos santos capuchinos enviará el miércoles de ceniza a todo el mundo con la autoridad de conceder el perdón incluso para los pecados más graves, reservados a la Santa Sede. El Padre Francesco Di Leo, rector del santuario de San Giovanni Rotondo. Puedo imaginar y suponer que la elección del Santo Padre nació de la consideración del ministerio sacerdotal del Padre Pío, un ministerio que le convirtió en instrumento privilegiado de la misericordia de Dios. El Padre Pío se inclinó sobre las carencias, sobre las necesidades de la gente, curó las heridas de los que se dirigían a él para recuperar la esperanza, un camino de reconciliación, y a todos los que acudían a él para obtener también una curación del cuerpo y del espíritu. El Padre Flaviano Gusella, rector del santuario de San Leopoldo Mandic en Padua. Los dos fueron extraordinarios ministros de la misericordia. Pablo VI y Juan Pablo II, cuando le beatificaron y canonizaron, le definieron como heroico y extraordinario ministro de la reconciliación. Por eso estas personas que habían dedicado toda su vida a ser icono, transparencia de la misericordia del Padre, no podían dejar de ser presentadas por el Papa Francisco en este año de la misericordia como modelos a los que imitar e intercesores a quienes orar. Creo que hay una sintonía extraordinaria entre el magisterio del Papa Francisco, al que doy gracias por haber elegido al Padre Leopoldo y haber deseado que esté aquí en Roma en este periodo, y el ministerio que ejerció el Padre Leopoldo de una manera profética antes del Vaticano II. El Padre Pío, cuyos restos han dejado por primera vez el convento y el santuario de Gargano, fue un dispensador de misericordia en el confesionario, pero también en las numerosas obras de solidaridad que promovió. El recuerdo constante de la misericordia de Dios guió al Padre Pío en su ministerio de confesor. Solía decir que su preocupación
era la de arrancar cuantas más almas posibles del lazo de Satanás para ganarlas para Dios. El recuerdo constante de la misericordia de Dios acompañó al Padre Pío en su empeño por realizar obras de caridad, como la Casa Alivio del Sufrimiento, desafiando tiempos y prejuicios, porque en el enfermo está presente Cristo. La misericordia de Dios sostuvo al Padre Pío en los momentos más difíciles de las persecuciones y también le sostuvo y le dio fuerza en la obediencia a los distintos procedimientos. La misericordia ensancha el corazón del hombre.